municipalista, para conversar con él de este tema. Jimmy, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cuál, según usted, son los aspectos más preocupantes que tiene este proyecto de ley, incluido el documento que hace muy pocos días lo circularon? Para mí es la conformación del Consejo de Regulación. Sigue siendo un organismo controlado por el Ejecutivo, pues uno de sus miembros es delegado del Ejecutivo, otro es un delegado de los consejos de igualdad, que lo preside el Ejecutivo. Hay un delegado de los gobiernos autónomos descentralizados, que ellos mismos no son capaces de defenderse a sí mismos, peor van a defender la libertad de expresión. Hay un delegado que lo nombra la sociedad y un delegado de las universidades públicas, solo de las públicas. Siendo un organismo que tiene tantas competencias y atribuciones, controlado por el Ejecutivo, estamos a merced de lo que este Consejo de Regulación pueda o decida hacer, normar, y en ese momento es la voluntad del Ejecutivo la que va a primar sobre cualquier otra situación. Nosotros hemos insistido que este proyecto ha tenido, entre muchísimas deformaciones, más de 8 tratados internacionales pues están siendo violados, con palabras puestas a propósito y en orden para poder apuntar definitivamente a la ley y a la libertad de expresión. Pero uno de esos, el más burdo de esos, es quererle arrancar a la función judicial su capacidad jurisdiccional, su capacidad de juzgar. Y este Consejo entonces va a ser capaz de juzgar la opinión. Pregunto yo, ¿este Consejo podrá entonces estirar la mano tan fácil para cerrarle la boca a través de un castigo, sea financiero, sea económico, sea administrativo, a alguien por pensar diferente? Uno de los cambios sustanciales que se han hecho es que el Consejo se limita exclusivamente al tema administrativo. Pero ese tema administrativo implica, por ejemplo, el poder suspender un programa. Claro. Simplemente por el famoso tema del odio nacional, por ejemplo, que tantos medios han sido cerrados en Venezuela por ese famoso pretexto. Ese mismo Consejo de Regulación puede imponer multas, sanciones. Imagínese usted que de pronto haya una sanción administrativa y la parte civil lo declara inocente. Sería absurdo. O sea, realmente son situaciones que se contradicen en una ley que, así como está, pese a todos los cambios que se han hecho, perjudica al país, no garantiza derechos y se convierte en una ley controladora. Una ley controladora que ya pregunto a estas alturas del partido ¿para qué? Y esta es una pregunta más bien política. Son 5 años en el gobierno, pues, el presidente Correa tiene un índice de popularidad alto, Alianza País es él, mientras exista él, pues tendrá muchísima acogida, popularmente hablando. Tienen casi todos los poderes del Estado encabezados por personas afines. Vemos que funcionarios públicos van a reunirse a Carondelet. Y quién sabe si no es tan malo esto de que todos estemos en una misma armonía, siempre y cuando esta armonía sea la fidelidad a la Constitución, no la fidelidad a las personas. Entonces, esta ley de medios, ¿qué más les puede dar de lo que ya tienen concentrado? A ver, aquí hay un doble discurso. Se ha dicho que esta ley no le interesa al presidente. ¿Y por qué la puso en la consulta entonces? Si no le interesaba, no había necesidad de ponerlo. No, si le interesaba, sin duda. Definitivamente. Ahora, en este momento estamos hablando de libertad de expresión, de libertad de opinión. Ya son pocos los medios independientes que quedan en el país. Porque no hay la facilidad de poder opinar libremente. Mire, una cosa es que no se diga en una ley que se va a haber censura previa. Pero la autocensura está vigente desde hace tiempo. Aquel medio que no está de acuerdo al lineamiento del gobierno es un medio que definitivamente tiene problemas o no factura. Entonces todo ese tipo de situaciones conllevan ¿a qué? A que se concentre pues el poder de la opinión, del criterio. Cuando a usted le dicen que hay una sola verdad y esa verdad es la del Ejecutivo, la del presidente, entonces usted va a ver esa misma verdad en todos los medios. ¿Usted cree, diciendo lo que está diciendo, que esta última frase que el presidente tuvo con respecto a la gente que trabaja en el gobierno y no quiso ir a la contramarcha, dice, los que no están convencidos de la revolución que mejor se vayan? ¿Es esto acaso lo que usted está diciendo? Que lo que él quiere es que todo el mundo piense igual, como hacer un ejército, así como alineado mentalmente
para que piense tal y cual piense el presidente Correa, incluidos sus propios funcionarios públicos, dejando por fuera algunos de esos buenos tecnócratas, burócratas que hacen bien su trabajo independientemente de quién sea el partido de gobierno que tenga mayoría? ¿Será eso acaso ya que de verdad quiere que todo el mundo piense así? Uno de los ejemplos más evidentes es cuando él estuvo discrepando con un titular, pues. No se olvide que hubieron titulares en los cuales dice, ¿por qué en este periódico tal se difunde esta noticia cuando yo estuve inaugurando una obra en tal parte? O sea, él está diciendo, y es más, en la ley está diciendo que aquel titular que no refleje el contenido puede ser penado. Pedro de la Cruz también está con nosotros, asambleísta de Alianza País, nos acompaña desde nuestros estudios en Quito. Pedro, buenos días. Quisiera empezar esta conversación con usted sabiendo su opinión con respecto a lo que su colega Jimmy Pinalgote está diciendo. Buenos días pueblo ecuatoriano. Buenos días María Josefa y Jimmy. La ley ha sido trabajada, creo que con la opinión de la mayoría de los asambleístas y también la opinión del pueblo ecuatoriano. A Jimmy dice que le preocupa el Consejo de Regulación. El Consejo de Regulación estaba conformado por 7 miembros, ahora está por 5 miembros, de los cuales solamente un delegado es del presidente de la República. Los otros delegados son de los gobiernos autónomos descentralizados, de las facultades de comunicación, de los consejos de igualdad y también de las organizaciones periodísticas. Entonces, en ese marco yo creo que si le preocupa el Consejo de Regulación está más desde la sociedad civil. Ahora, el tema parece que también hay algún tipo de conflicto de intereses de ciertos asambleístas, pero esperamos y aspiramos tener los votos suficientes para el día miércoles y entregar al pueblo ecuatoriano esta ley que ha sido tan debatida 2 años y medio, incluso por el pueblo ecuatoriano dispuesto, ordenado en la Constitución y luego el 7 de mayo del 2010, en donde nos da que aprobemos sin dilaciones una ley de comunicación. Y esta ley está garantizado totalmente la libertad de expresión, que tanto se ha hablado que no existe libertad de expresión. En Ecuador existe la libertad de expresión, pero también hay que ver el tema de la responsabilidad ulterior, pues, porque no puede, por libertad de expresión, denigrar a las personas. Los derechos humanos tienen que estar garantizados y también la seguridad del Estado. Eso dice la ley que está ya presentada. Pero, entonces, para según su los opinión, asambleístas de que según su opinión, la ley de comunicación trae la posibilidad jurídica de resarcir los daños en el caso que se estropee la honra. No, pues por eso es la responsabilidad ulterior, ajá, para que no haya ninguna acción que pueda perjudicar la honra de las personas, pues ajá, porque y también entonces, el derecho a la réplica, el derecho a la rectificación. El derecho a la réplica existe mucho más allá de incluso de la Constitución del 98. Pero ahora existe con plazos, si no hay 72 también horas. Existe con plazos, la Constitución del 98 trajo con plazo, eso ya existe. Por otro lado, si no existiera la normativa y el proceso para resarcir la honra, ¿cuál fue el proceso que eligió el presidente Correa para que un juez dictara $40 millones para resarcir su honor? ¿Cómo lo hizo? Si usted dice que no había ley y que solamente esta ley de comunicación la trae, entonces ¿cómo lo hizo el presidente? Incluso esta ley está realmente enmarcada en esta ley, pero la ley que estamos planteando al pueblo ecuatoriano y que el pueblo ecuatoriano nos ha dispuesto es una ley que realmente está a la actualización de la necesidad del país, de la comunicación, no de la necesidad de los medios de comunicación, de la comunicación del pueblo ecuatoriano que necesitamos. Pedro, ¿sí me oye bien? Que necesitamos que se democratice. Sí, lo escucho bien todo. Perfecto. Entonces, Pedro, le vuelvo a hacer la pregunta. Si esta ley trae el camino para resarcir el honor, ¿cuál fue el camino que usó el presidente para que un juez dictara $40 millones como indemnización para su honor dañado? ¿Cuál fue el camino entonces si según usted no existe ese camino y solamente lo trae esta ley?
No, ese es el camino de la ley actual, pues el presidente fue vejado, fue injuriado. Ajá. Y en ese marco se planteó un proceso. Pero entonces con esta sí existe ley, un proceso con la ley actual que existe, pero la ley que estamos planteando es solamente va a medidas administrativas, incluso en el tema de la responsabilidad ulterior. No. Antes estaba, en el primer borrador estaba también las medidas civiles y penales, pero ahora está solamente medidas administrativas. Y en ese marco, si ya los temas son judiciales, el tema de la honra tiene que ir al sistema judicial. Esta ley solamente habla de medidas administrativas. Por eso Pedro, queremos cambiar la ley actual para que realmente esté a las necesidades del pueblo ecuatoriano. Gracias, Pedro, por estar con nosotros en Desayunos. Termino con usted, Jimmy, con respecto a esta ley. Políticamente, ¿cómo se mueve la Asamblea? ¿Qué va a pasar? ¿Alianza País conseguirá los votos? Esta ley ya creo que ya no sé si en realidad tanta insistencia, al final es a las cansadas le resulta el gol a Alianza País, como ayer les resultó a Liga. Yo creo que va a ser como Barcelona. Sí, porque si yo iba a decir lo mismo. ¿Será de interés público Barcelona? Sí. Una cana sabatina, sí. ¿Quién lo decide? ¿El Consejo de Regulación? Claro. Todas esas cosas están en esta ley. Como el tema de las frecuencias. No minimicemos ese tema. Son alrededor de 650 radios que salen del aire. Salen del aire porque ahora son comunitarias, públicas y privadas. Yo le hago un simple ejercicio. Oiga, si usted pone 5 frecuencias duplicadas, la misma frecuencia en Esmeraldas, en Santa Elena, en Manta, no se interfieren. Y pueden darle a 300 radios comunitarias sin problemas. No se trata de quitarle unos para darles a otros. Eso hay que quedarse muy claro. Mire, en la Asamblea estamos claros. Hay posiciones definidas, los que están a favor de la ley. Y hay otro grupo que son los que tenemos que unirnos, porque tenemos 3 posiciones distintas. Unos están por el archivo, otros como yo estamos en contra, claro, y otros están por abstenerse. Sumados todos somos más, pero no estamos de acuerdo en cuál sea la posición. Hay que ver, y discúlpeme si soy frontal, demasiado para algunos, pero hay que ver si esas posturas aparentemente distintas no son excusas para no tener la valentía de decir, señor, esto es inconstitucional. Entonces, sí, eso es lo que le falta, yo creo, a muchísimos asambleístas y funcionarios públicos, no tener miedo cuando venga la presión. Y lo que nos lleva a pensar entonces lo siguiente, a veces es bueno que nos presionen, dicen algunos, ya que esa presión se ganan ventajas, y eso es lo que la gente sí se da cuenta, y realmente el funcionario público cree que no. Es evidente, yo creo que debemos estar vigilantes de la posición que adopte cada asambleísta. Bueno, de aquellos que no van, de aquellos que mandan al suplente, así que se atrasan. Y que no dude que estuve enfermo, que yo sí quise, pero era azul y se hizo verde. En todo caso, nosotros estaremos pendientes sobre el comportamiento de los asambleístas frente a esta ley y este proyecto de ley de comunicación que para los expertos técnicos viola algunos tratados internacionales. Nos tenemos